Espartaco, el gladiador que sacudió al Imperio Romano. Espartaco fue un gladiador tracio que lideró una rebelión de esclavos contra el Imperio Romano en el siglo 73 a.C. Aunque fue derrotado por las fuerzas romanas, su legado ha sido inmortalizado como un símbolo de resistencia y lucha contra la opresión. Mientras algunos lo ven como un héroe y defensor de los derechos humanos, otros lo consideran un rebelde violento y un criminal. La lucha de Espartaco por la libertad y la igualdad ha sido recordada a lo largo de los siglos, inspirando a numerosas personas a luchar por sus derechos y libertades. Pero ¿cuáles fueron las principales motivaciones de Espartaco para liderar la rebelión de esclavos? ¿Cómo logró reunir a un ejército de miles de seguidores y mantenerlo unido? ¿Qué factores contribuyeron a su derrota final y la supresión de la rebelión por las fuerzas romanas? Antes de continuar, recuerda suscribirte a Crónicas del Mundo para recibir contenido interesante y educativo. Espartaco antes de ser un gladiador. Espartaco nació en Tracia, en la zona norte de Grecia, alrededor del año 103 a.C. No se sabe mucho acerca de su vida antes de ser capturado y vendido como esclavo, pero se dice que era un hombre de gran estatura y fuerza física. Espartaco fue comprado por un lanista y luego llevado a una academia de gladiadores en Italia, donde se entrenó para convertirse en un luchador en las arenas romanas. Las academias de gladiadores eran lugares donde los esclavos eran entrenados en técnicas de lucha, desde la esgrima hasta el combate cuerpo a cuerpo, con el fin de entretener a las multitudes en los juegos de gladiadores. A pesar de las duras condiciones de vida en la academia, donde los esclavos eran sometidos a un intenso entrenamiento físico y psicológico, Espartaco destacó como gladiador y ganó muchos combates. Según algunas fuentes, su habilidad y valentía en la arena le valieron la admiración y el respeto de sus compañeros de lucha, lo que lo convirtió en un líder natural entre ellos. Durante sus combates mostró una gran habilidad con diferentes armas, incluyendo espadas, lanzas y escudos. También demostró una gran inteligencia táctica y astucia, lo que lo hacía un oponente temible en la arena. Sin embargo, la vida de Espartaco como gladiador no fue fácil. Además de estar sometido a un régimen de entrenamiento riguroso, los gladiadores eran tratados como objetos y se les negaba la libertad y la dignidad que se les debía como seres humanos. Muchos murieron en la arena, mientras que otros sufrieron lesiones graves que los dejaron discapacitados o muertos, debido a que estos combates eran a menudo muy sangrientos y brutales, y los gladiadores a menudo luchaban hasta la muerte. Además de la lucha en la arena, los esclavos como Espartaco eran tratados con crueldad y desprecio. Eran forzados a trabajar largas horas en condiciones terribles, a menudo sin suficiente comida o agua. Los esclavos eran considerados propiedad, no seres humanos, y no tenían ningún derecho o protección bajo la ley. La rebelión contra Roma. Espartaco era conocido por su fuerza, habilidades en la lucha y su inteligencia. Su liderazgo se hizo evidente cuando lideró un grupo de esclavos gladiadores en una revuelta contra sus captores romanos en el año 73 a.C. Junto con otros gladiadores, escapó de la escuela de gladiadores y comenzó una rebelión en contra de los romanos. Después de escapar de la escuela de gladiadores, Espartaco lideró un grupo de unos 70 esclavos y comenzó a saquear granjas y aldeas cercanas en busca de alimento y armamento. Con el tiempo, su grupo creció en número, ya que muchos otros esclavos se unieron a su causa en busca de libertad y venganza contra sus amos. A medida que la rebelión se extendió, Espartaco demostró ser un líder astuto y valiente, capaz de planear y ejecutar tácticas militares efectivas contra los ejércitos romanos que intentaban aplastar la rebelión. En una ocasión, incluso logró atravesar las líneas enemigas y atacar directamente al campamento romano, causando una gran conmoción y pánico entre las tropas romanas. Con el tiempo, el ejército de Espartaco llegó a contar con más de 70.000 hombres, incluidos guerreros galos y germánicos que se unieron a su causa. A medida que el ejército de Espartaco crecía en número, también aumentaba su confianza en su capacidad para derrotar a los romanos. Lograron vencer a varias legiones romanas, incluyendo una fuerza liderada por el pretor Claudio Pulcro, lo que aumentó aún más la moral de los rebeldes y les dio el impulso necesario para seguir luchando. A pesar de que algunos esclavos desertaron o se rindieron durante la lucha, Espartaco fue capaz de mantener el control y la disciplina en su ejército. Su capacidad para mantener la unidad y la cohesión entre sus tropas, a pesar de las tensiones y divisiones internas, fue clave para la supervivencia y el éxito de la rebelión de esclavos. Triunfos decisivos contra Roma. Una de las conquistas más importantes fue la ciudad de Capua en el año 73 a.C., siendo como uno de los mayores logros del ejército de Espartaco. Capua era una ciudad importante y rica en la región de Campania, al sur de Roma. Al capturar la ciudad, Espartaco y sus hombres obtuvieron un gran botín y suficientes provisiones para alimentar a su ejército durante varios meses. La captura de Capua también tuvo un efecto significativo en el ánimo de los esclavos y plebeyos que apoyaban la revuelta de Espartaco.
Muchos se unieron al ejército rebelde después de la victoria en Capua, lo que aumentó la fuerza y la capacidad de lucha del ejército. Mientras que la otra que es igual de destacada fue la conquista de Turi, otra ciudad importante del sur de Italia, también tuvo un impacto positivo en la lucha de Espartaco contra los romanos. Turi era una ciudad rica y bien fortificada, pero los rebeldes lograron tomarla después de un largo asedio. Al igual que en Capua, la victoria en Turi proporcionó al ejército de Espartaco recursos y suministros que necesitaban para seguir luchando. Estas victorias, junto con otras batallas ganadas por el ejército rebelde, contribuyeron a la creciente simpatía y apoyo hacia la causa de Espartaco entre la población romana. Muchos esclavos y plebeyos que se encontraban en situaciones similares a la de Espartaco y sus seguidores, se sintieron inspirados y motivados para luchar por su libertad. La rebelión de Espartaco se convirtió en un problema importante para la República Romana, y el Senado envió a varios de sus mejores generales para sofocar la revuelta. Sin embargo, Espartaco demostró ser un enemigo formidable y los generales romanos tuvieron dificultades para derrotarlo. Incluso Craso, uno de los generales más respetados de Roma, sufrió una gran derrota ante el ejército de Espartaco. El trágico final de la lucha de Espartaco por la justicia. Después de la derrota en la batalla de Silaro, Espartaco intentó escapar con un pequeño grupo de seguidores, pero finalmente fue capturado por las fuerzas romanas. Fue llevado ante Craso, el general romano a cargo de la campaña contra los esclavos rebeldes, quien ordenó su ejecución inmediata. Según algunas fuentes, Espartaco murió en la batalla, luchando valientemente contra las fuerzas romanas. Otras fuentes afirman que fue capturado vivo y posteriormente ejecutado. Después de la captura de Espartaco, las tropas romanas continuaron su campaña contra los rebeldes restantes, persiguiéndolos a través de Italia y capturando o matando a muchos de ellos. Los prisioneros fueron crucificados a lo largo de la Vía Apia, una de las principales vías de acceso a Roma, como una advertencia a otros esclavos que pudieran pensar en rebelarse. El símbolo de la lucha por la libertad en Roma. La muerte de Espartaco y el fin de la rebelión marcaron el comienzo de una nueva era de represión contra los esclavos y las personas oprimidas en la antigua Roma. La revuelta de Espartaco se convirtió en un símbolo de la lucha por la libertad y la justicia, y su legado inspiró a muchos movimientos de liberación en la historia. La vida de Espartaco también estuvo marcada por la incertidumbre y la inseguridad. Como esclavo, nunca sabía cuándo sería vendido o cuándo sufriría una lesión o enfermedad que le impediría luchar en la arena. La rebelión que lideró fue un acto desesperado para intentar recuperar su libertad y su dignidad, pero también fue un riesgo enorme, ya que sabía que la venganza de los romanos sería terrible si fracasaba. A pesar de su derrota, la revuelta de Espartaco dejó una huella en la historia de la antigua Roma. La rebelión puso en evidencia las injusticias y crueldades del sistema esclavista romano, y fue una fuente de inspiración para otros movimientos de liberación en la historia. Además de su legado histórico, la historia de Espartaco también ha sido objeto de numerosas representaciones en la cultura popular. Ha sido el tema de varias películas, así como de libros y obras de teatro. La historia de Espartaco sigue siendo una fuente de inspiración para aquellos que luchan por la libertad y la justicia en todo el mundo. Si te gustó el video, no olvides suscribirte a Crónicas del Mundo y revisar la colección de libros Crónicas del Mundo, una mirada a la historia global. Al suscribirse a Crónicas del Mundo y revisar la colección de libros, podrán tener acceso a una amplia variedad de contenido interesante y educativo que les ayudará a profundizar en su conocimiento de la historia global.